está contigo. Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Tú eres entre todas las mujeres. Nuestra más cordial bienvenida a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledó. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Cruz del Sur, o Auxilio de los Pecadores, patrona de Australia. Dime, Padre, ¿qué podemos hacer? Tus hijos se pierden y no entiendo por qué. Dime, Padre, cada día se alejan más y de verdad que no he hecho nada mal, pero curan sus heridas con lo que no les curará. Les di el mandamiento del amor, me crucificaría 1000 veces más, pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad. Si las persecuciones le llegan a la Iglesia Católica, a la cual le van a venir terribles peligros y ataques del enemigo, a los creyentes les quedan 2 remedios: frecuentar los sacramentos y tener una gran devoción a la Virgen Santísima, auxiliadora de los cristianos, de San Juan Bosco. Para entender mejor esta advocación de la Virgen María, hemos de remontarnos a los primeros tiempos de la Iglesia, en Grecia, Asia Menor, Egipto y Tierra Santa, cuando las primeras opiniones de los grandes santos definieron a la Virgen María desde su creencia y afecto hacia la Madre de Dios. En un principio, los cristianos, cuando se referían a Nuestra Señora, la llamaban Boeteia, una palabra griega que significa auxiliadora, que venía a significar la que trae auxilios venidos del cielo. En el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías ya aconsejaba a sus seguidores a la oración: «Orad por la nación donde estáis viviendo, porque su bien será vuestro bien». En el siglo IV, San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, nacido en el año 345, la llama auxilio potentísimo de los seguidores de Cristo. Sin embargo, los 2 títulos que más se leen en los antiguos monumentos y templos de Oriente dedicados a la Virgen María son Madre de Dios y Auxiliadora. El filósofo griego Proclo, el más famoso de su tiempo, el año 476, dijo: «La Madre de Dios es nuestra auxiliadora porque nos trae auxilios de lo alto». El poeta bizantino Romano el Meloda, en el 518, nombra a María auxiliadora de los que rezan, exterminio de los malos espíritus y ayuda de los que son débiles, e insiste en que recemos para que ella sea también auxiliadora de los que gobiernan, y así cumplamos lo que nos dijo Cristo: «Dad al gobernante lo que es del gobernante», o sea, dad al César lo que es del César. San Sabas de Cesarea, en el 532, llama a la Virgen María auxiliadora de los que sufren y narra un hecho de un enfermo gravísimo que, llevado junto a una imagen de la Virgen, se recuperó de su enfermedad rápidamente. Al ser dada la noticia de su curación, la imagen de la auxiliadora de los enfermos se volvió sumamente popular entre las gentes de su siglo. Otra opinión del año 560 de San Sofronio, arzobispo de Jerusalén, aseveró que María es auxiliadora de los que están en la tierra y la alegría de los que ya están en el cielo.
Siguiendo dentro del primer milenio, San Juan Damasceno, reconocido santo predicador, fue el primero en propagar la conocida jaculatoria María Auxiliadora, rogad por nosotros. Él insiste diciendo: la Virgen es auxiliadora para conseguir la salvación, auxiliadora para evitar los peligros, auxiliadora en la hora de la muerte. En el año 733, San Germán se ocupó de esta advocación siendo arzobispo de Constantinopla y en uno de sus sermones dijo: «Oh María, tú eres poderosa auxiliadora de los pobres, valiente auxiliadora contra los enemigos de la fe, auxiliadora de los ejércitos para que defiendan la patria, auxiliadora de los gobernantes para que nos consigan el bienestar, auxiliadora del pueblo humilde que necesita tu ayuda». A partir del siglo VIII, la expansión del Islam desde Arabia llegó a toda la costa mediterránea, Medio Oriente, sur de Europa y el occidente asiático. Con su religión y cultura desestabilizará el equilibrio que parecía haber en el mundo conocido de entonces, animando a sus seguidores a la aniquilación de toda persona que no se convirtiese a su religión. Desde los países del centro europeo y el consenso de la Iglesia se iniciaron los desafortunados años de las cruzadas cristianas con el fin de recuperar los territorios de Tierra Santa que fueron ocupados por los agarenos por la fuerza, violencia y asalto. El dominio de esta zona del oriente del mar Mediterráneo por aquellos invasores duró hasta el siglo XX. En aquellos tiempos medievales no existía la tolerancia entre unas religiones y otras, y el Islam, los territorios que invadía, los arrasaba e imponía su religión y costumbres por la fuerza a los vencidos. Los confrontamientos de los pueblos europeos con el Islam han sido frecuentes y violentos en demasiadas ocasiones, especialmente en los inicios del segundo milenio y bajo el Imperio Otomano. Las incursiones sobre los países de Europa de las huestes musulmanas llegaron a ocupar hasta España, Portugal, parte de Italia y Francia y amenazaron a Austria y la misma Roma. Pero volviendo a María Auxiliadora, entremos en el segundo milenio, en el históricamente castigado por sus países vecinos, Ucrania, donde los cristianos ya conocían esta advocación. En el año 1030, Ucrania fue invadida por agresivos pueblos paganos, pero los creyentes ucranianos, temerosos ante la violencia mostrada por sus invasores, se aclamaron a la Virgen María bajo esta advocación. Nuestra Señora, como Madre complaciente que es, oyó a sus fieles y devotos hijos y con su mediación los liberó de los invasores. Agradecidos y contentos los ucranianos por aquel deseado logro, desde entonces, el día 1 de octubre de cada año, celebran la fiesta en honor a la Virgen María, auxiliadora de los cristianos. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. En el siglo XVI, el Imperio turco invadió países cercanos a sus fronteras y amenazaba con ocupar el continente europeo.
Hubo un momento en que los sarracenos estaban acechando la ciudad de Roma. Ante esta situación de alarmante peligro, el Papa Pío V, gran devoto de la Virgen María Auxiliadora, convocó a los gobernantes cristianos para que acudieran a defender la causa de la Iglesia. Al parecer, la respuesta a esta llamada no fue muy bien acogida por la mayoría de los países europeos, pero a pesar de esto se formó una alianza compuesta por la República de Venecia, la Iglesia y el Reino de España. Entre estos tres componentes formaron un buen ejército y se confrontaron con el peligroso y potente enemigo otomano. El 7 de octubre de 1572, ambos ejércitos contendientes se prepararon para enfrentarse en una desequilibrada lucha. Las tropas cristianas, antes de la batalla de Lepanto, oyeron la Santa Misa, comulgaron, rezaron el rosario y entonaron un canto a la Madre de Dios. Terminados estos actos religiosos, ambos ejércitos se lanzaron al ataque en busca de sus contrincantes. Mientras tanto, el Santo Padre, el clero en general y una enorme multitud de fieles se quedaron en Roma y recorrían las calles de la ciudad rezando fervorosamente el rosario. Al principio, la batalla era totalmente desfavorable para los cristianos. La dirección contraria de los vientos les impedía avanzar en el mar a las naves cristianas. Se hallaban detenidas en las aguas, porque las velas no había viento que las empujara. Pasó un tiempo de desconcierto y angustia, pero, de manera admirable e imprevista, el viento empezó a soplar sobre las velas de los barcos cristianos, empujándolos contra las naves enemigas. Entonces, las tropas aliadas cristianas dieron una carga enorme contra los adversarios y en poco tiempo los derrotaron por completo. La extraordinaria victoria de las tropas aliadas cristianas despertó en los corazones del Papa Pío V y de los fieles, que rezaron por aquel deseado triunfo, un sentimiento tan grande de agradecimiento a la Virgen María que entre los cristianos surgió la idea de llamarla Virgen de la Victoria. Pero su santidad decretó que en adelante y en honor a esta victoria cada año se celebrase su fiesta el 7 de octubre, una celebración en honor y agradecimiento a la Virgen del Rosario por haber sido, ante el Señor, la intercesora de este triunfo. El mismo Papa Pío V introdujo también en las letanías del Santo Rosario la oración María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Su sucesor Gregorio III cambió la advocación de Virgen de la Victoria por la de Virgen del Rosario. Hemos de tener presente que la Virgen de la Victoria, la Virgen del Rosario y la Virgen auxilio de los cristianos es la misma Virgen María y Madre de Dios de Nazaret. Fue en este momento de la historia cuando estas advocaciones marianas citadas dieron inicio a su mayor expansión dentro de la Iglesia católica. Cuando, en el año 1606, el explorador portugués Pedro Fernández de Quirós llegó a una isla del oeste de Australia, conocida actualmente como Vanuatu, era la víspera de Pentecostés, pero como él era un fervoroso creyente cristiano, decidió cambiarle el nombre a este enorme territorio, poniéndole uno nuevo, a la que se la llamaba Terra Australis Incognita, nombre dado a esta tierra en honor a la familia reinante en España de los Austrias, por el de
Tierra Australis del Espíritu Santo. Pero además, como también era muy devoto de la Santísima Virgen María, en justa correspondencia con el amor que sentía por la Virgen, dedicó aquellas tierras recién descubiertas a quien era conocida como Virgen María Auxilio de los Cristianos, pensando que era una advocación muy adecuada para los creyentes que en tantas ocasiones necesitan de la ayuda de la Madre de Dios. No obstante, y por otra parte, aquel mismo año de 1606, el explorador español Luis Báez de Torres pasó con su nave el estrecho entre el sur de Nueva Guinea y el norte de Australia, descubriendo como un nuevo paso de comunicación para llegar con menos tiempo a las islas Filipinas, entonces españolas. A este explorador se debe el nombre del Estrecho de Torres, al paso de navegación entre Australia y Nueva Guinea. Pero aquel descubrimiento de este paso no se hizo público hasta 1762, al ser en este momento cuando fue autorizada su publicación por la Gobernación española de Manila, en las islas españolas de Filipinas. Este comentario es en justa aclaración y respuesta a la colonización británica de Australia, ocurrida a finales del siglo XVIII. Cuando se habla de la cristianización de este gran país australiano, se les atribuye este proceso religioso a los colonos británicos, que se enviaron a aquellas tierras procedentes de Inglaterra e Irlanda, y que llegaron allí en 1788. Pero en lo que corresponde al culto católico, se debió principalmente a los irlandeses que profesaban esta fe. Sin embargo, no se citan nunca, en esta historia de la religión en Australia, aquellas primeras incursiones de estos territorios de los marinos portugueses y españoles, que se han citado anteriormente y que llegaron a estas costas con más de 100 años de antelación sobre los colonizadores británicos. Un descubrimiento sin necesidad de adueñarse de estas tierras ni de querer exterminar a los pobladores aborígenes. Por los pueblos oprimidos, por el totalitarismo y la opresión de la mentira, por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar, y aquellos extraídos de su hogar por sus perseguidores, cegados por el odio. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Estimados oyentes, les estamos ofreciendo el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Cruz del Sur o Auxilio de los Pecadores, patrona de Australia, en el programa Caminos de María en Radio María. El proceso de la colonización británica de la Tierra Australis del Espíritu Santo por los ingleses anglicanos y los irlandeses católicos empezó entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Entonces, la mayoría de los convictos y colonos pertenecían a la religión mayoritaria de Inglaterra e Irlanda, respectivamente, pero se añadieron otros creyentes de cultos también cristianos, destacando especialmente los protestantes más inconformistas y extremados centroeuropeos. El primer censo de religiones que se realizó en Australia fue en 1828, dando como resultado 4 grandes grupos más importantes según el número de fieles:
protestantes, católicos, judíos y paganos. En aquel momento eran los tiempos de la atrayente fiebre del oro, dándose el inicio de la llegada a estas tierras de gran cantidad de trabajadores chinos, pescadores musulmanes de las Indias indonesias y gentes de otras islas del Pacífico, así como los cameleros afganos, también de religión musulmana. Los nuevos pobladores aportaron a la sociedad australiana nuevos credos y creencias, especialmente de tierras relativamente cercanas a Australia. En líneas generales y desde aquellos tiempos, en este país prevalecieron y prevalecen las fiestas cristianas de la Pascua y de la Navidad hasta el momento, sobre todas las demás fiestas, porque la mayoría de los australianos actuales de hoy en día se declaran mayoritariamente aconfesionales o abiertamente ateos. Los indígenas australianos, injusta y lamentablemente, fueron expropiados de sus tierras y bienes, pero además fueron marginados desde el primer instante. Para mayor desgracia a estas gentes, a estos abusos se les añadió la presencia de algunas enfermedades epidémicas que hicieron su aparición entre los nativos, porque fueron infectados de estas enfermedades por los invasores europeos, que eran portadores y transmisores de estos males, ya que eran desconocidas en Australia y causaron una gran mortandad entre aquellos desgraciados y pobres nativos. Sin embargo, hubo una cierta respuesta piadosa entre las varias iglesias cristianas que llegaron, se organizaron para atender a tantos enfermos con el fin de ayudarles e iniciar su labor misionera entre aquellas gentes. También hay que hacer constar que, entre otras medidas para difundir el cristianismo, los civilizaron y catequizaron en inglés. Políticamente mandaba Inglaterra. Con todas aquellas fuertes medidas iniciales, contribuyeron enormemente al declive del uso de las lenguas autóctonas y de seguir los naturales de estas tierras en el paganismo secular en el que nacieron y vivían. Las consecuencias de estas actuaciones en contra de los nativos australianos hizo que se redujera el número de habitantes de estas etnias, y los que no se adaptaron a las nuevas normas exigidas por los invasores fueron marginados y perseguidos hasta no hace demasiado tiempo. En Europa, en el año 1618, estalla la Guerra de los 30 años, una guerra de religión entre cristianos, los católicos frente a los luteranos. El pueblo llano de los países católicos empezaron a invocar a la Virgen María bajo la advocación de Auxiliadora. En la localidad alemana de Passau, en la que se había edificado una pequeña iglesia dedicada a esta advocación, los devotos creyentes acudían en peregrinación a este templo mariano en medio de la guerra y de la epidemia mortífera de la peste, que rápidamente se empezó a expandir con gran virulencia por el continente. Los católicos de Baviera y del Tirol no dudaron en acudir a la Virgen María y se sintieron muy protegidos por ella cuando comprobaron que les afectó muy poco esta terrible enfermedad y la guerra. Alentados y aconsejados por los padres capuchinos y la Cofradía de María Auxiliadora, siendo esta última la que había iniciado esta advocación mariana en estos dos territorios, enseguida entre los fieles se promovió la construcción de varias capillas y ermitas dedicándolas a esta advocación, dando lugar a la construcción de otras iglesias dedicadas a esta imagen mariana en el resto de Europa y allí donde estuviera naciendo y creciendo el cristianismo en otros lugares y continentes. A finales del siglo XVII, un nuevo peligro acechaba a Europa,
El visir otomano, Kara Mustafa, puso cerco a la capital del imperio, Viena, en 1683. El Papa Inocencio XI, viendo el peligroso camino que podía tomar en Europa esta invasión de un nuevo culto contrario al cristianismo, invitó y exhortó a los fieles cristianos a la oración y defensa del cristianismo, por lo que se le pidió a la feligresía pidiera su mediación a la Virgen María, sobre todo en Austria y Alemania. Como resultado, las fuerzas cristianas vencieron a las 3 veces más poderosas de los agarenos, quedando liberada la capital austriaca, atribuyéndolo a la Virgen Auxiliadora. Al principio del siglo XIX, el Papa Pío VII fue detenido y encarcelado durante varios años por el emperador Napoleón, todo por negarse el Papa repetidamente a consentirle sus caprichos políticos y abusos de poder que pedía el mandatario francés. Napoleón exigió ser coronado emperador por el Papa, pero en realidad se autocoronó y el Santo Padre solamente lo ungió. Durante el encarcelamiento, el Papa Pío VII vivió un largo período de oración y desde la prisión ejerció su papado a pesar de las prohibiciones impuestas por Napoleón. El Santo Padre en algún momento le hizo la siguiente promesa a la Virgen María Auxiliadora: «Oh Madre de Dios, si me libras de esta indigna prisión, te honraré decretándote una nueva fiesta en la Iglesia Católica». Cuando Napoleón fue derrotado por sus muchos contrincantes, estos lo encarcelaron hasta el final de sus días en la isla de Santa Elena, al sur del Océano Atlántico. En Radio María comenzamos la campaña de mayo. Desde el punto de vista de los donativos, junto con la campaña de Navidad, es el momento más importante del año para Radio María. De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Por este motivo, a continuación, les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí. El Papa nos explicaba el día de Pascua que esta es una victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el odio. Una victoria que ha tenido un precio altísimo. Cristo, el Hijo del Dios vivo, tuvo que morir en una cruz tras ser escarnecido y torturado y derramado toda su sangre. Después, Jesús resucitado envió a sus apóstoles en misión y ahora, a través de su vicario, nos invita a alzar la mirada hacia los campos que esperan su palabra y nos anima a llevar con nuestra vida la alegría de la resurrección, para que allí donde aún se cierne el espectro de la muerte, pueda resplandecer la luz de la vida. Es lo que busca Radio María en su maratón de este año, que bajo el lema «En el amor está la victoria», nos pide colaborar con nuestras oraciones y donativos para que las naciones donde aún se cierne el espectro de la muerte puedan recibir a través de las ondas de Radio María la luz de la vida. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Demostremos en esta maratón que en el amor está la victoria. Radio María. Pasados más de 200 años desde la ocupación de estas tierras por los británicos,
en 1844, aquella advocación mariana de Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos, que fue promovida por el explorador Pedro Ferdinández de Quirós, fue declarada oficialmente por la Iglesia como Santísima Patrona de Australia. Pero al mismo tiempo también se la empezó a conocer y llamar Nuestra Señora de la Cruz del Sur, siendo esta la razón principal por referirse a la constelación de estrellas que se observa en el cielo solamente desde el hemisferio sur del planeta Tierra, la conocida Cruz del Sur. Conocida secularmente por los habitantes aborígenes de Australia, Sudamérica, Sudáfrica y del resto del sur de Oceanía. El 9 de junio de 1868 se consagró en Turín, Italia, la Basílica de María Auxiliadora, después de una larga cadena de favores de la Virgen a muchos fieles y personalidades importantes de la historia de Italia. El gran promotor de esta advocación en este siglo fue San Juan Bosco, hijo de unos humildes campesinos muy pobres. Según se narra en la biografía de este santo, la Virgen se le apareció en sueños varias veces, y él era un gran devoto de ella, desde siempre. Nuestra Señora le mandó que adquiriera ciencia y paciencia, porque Dios le había destinado a educar a muchos niños pobres. En plena madurez de don Bosco, en otra aparición posterior de la Virgen, le pidió que construyera un templo bajo la advocación de Auxiliadora. San Juan Bosco empezó las obras del templo únicamente con 3 monedas de 20 centavos. Pero fueron tantos los milagros atribuidos a la Virgen que, con las ayudas y limosnas que se recogieron, en solo 4 años estuvo terminada la basílica. Juan Bosco solía repetir una frase muy conocida en referencia a los milagros de la Virgen. Cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen. Desde aquel primer santuario empezó a irradiar desde este templo su patrocinio y devoción por todo el mundo, a la Madre de Dios, bajo la advocación de María Auxiliadora. Desde luego, San Juan Bosco decía a los devotos: propagad esta devoción a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros. Y añadía una sencilla oración: María Auxiliadora, rogad por nosotros. Con repetir muchas veces esta jaculatoria se consiguen favores del cielo. San Juan Bosco, en verdad, ha sido quien dio el mayor apoyo a esta advocación para que fuera conocida en todo el mundo cristiano. Por medio de las escuelas de los padres salesianos, miles de niños y niñas conocieron en las capillas de sus colegios la existencia de la advocación mariana de María Auxiliadora, que directa o indirectamente influyó en la formación religiosa de la mayoría del alumnado de los colegios salesianos, que siguen teniendo esta imagen de la Virgen María en sus mentes y corazones. El Santo Padre Pablo VI, al dar rasgos fundamentales de esta advocación virginal mariana como auxiliadora, la definió como maestra de la vida espiritual. Imitar a la Virgen María exige que seamos auxiliadores del pueblo de Dios, pero no debe quedar solo en eso, pues la debilidad humana afecta al dinamismo espiritual del hombre, y éste precisa de la intercesión y el auxilio de María ante su Hijo, nuestro Señor. No podemos separar la misión auxiliadora de la Virgen María del marco eclesial. La misión de María consiste en ayudar al desarrollo de la nueva comunidad, en estimular todo aquello que construya a sus miembros en discípulos de Cristo,
María Auxiliadora nos ofrece un modelo de iglesia, animando a que no se pierda la perspectiva final. Ningún campo de la vida social o personal es ajeno a la actividad maternal de María y al compromiso apostólico de los creyentes. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Estamos escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Cruz del Sur o Auxilio de los Pecadores, patrona de Australia, en Radio María. Don Bosco, aunque conoció otras imágenes de esta advocación de la Virgen María, ideó la realización de una nueva imagen de Nuestra Señora Auxiliadora, pero que no dejará de ser la misma que la tradición le enseñó y veneró en los templos que esta imagen estaba presente en su época. La nueva imagen se ve influenciada o imitada por la pintada por el prestigioso pintor Paolo Veronese y de Tommaso Lorenzone, especialmente por este último, porque el mismo Don Bosco le encargó directamente a él una imagen de la Virgen María Auxiliadora que, una vez terminada, tras 4 años de trabajo, sería destinada a la basílica de esta advocación en Turín. Dicha imagen de María Auxiliadora es una pintura de casi del tamaño natural, con un bellísimo rostro sereno, con humilde mirada, y está vestida como una reina bellísima. Se nos presenta sobre una nube y rodeada de los apóstoles, los evangelistas y ángeles. Al fondo del paisaje, una vista del santuario y la capilla tal como eran en 1869. La Virgen viste túnica rosada y manto azul regios, está coronada y con una diadema de 12 estrellas muestra a su Hijo, el Niño Jesús, que también está coronado. Madre e Hijo se muestran atentos a la humanidad que los contempla. Muestran el poder de Dios que les es concedido con un cetro en la mano derecha de ella. El Niño Dios abre sus brazos y las manos como entregándose o acogiendo a quienes le miran. La mirada de ambos, aunque dirigida al suelo, alcanza a la base del templo, a la Iglesia y a la humanidad entera. A la Virgen se la observa de pie, erguida y dispuesta a ayudar de inmediato. De esta imagen se hicieron muchas reproducciones, medallas, estampas, llaveros, calendarios, láminas y cuadros, todo como un recuerdo a conservar para acudir a ella cuando el devoto fiel sienta o interprete que necesita su ayuda y apoyo. Existe la conocida imagen peregrina en pequeñas estatuillas que se llevan de casa en casa, como antiguamente recordarán las personas mayores. El receptor recibía la imagen de la Virgen o de un santo en una pequeña capilla que podía cerrarse. Esto era como un humilde altar ambulante. En general, todos los templos en los que hay una imagen de la Virgen María Auxiliadora son muy visitados por los fieles creyentes a todas horas del día que el templo esté abierto,
es una muestra tradicional y muy popular de lo mucho que la admiran y quieren. En la ciudad australiana de Sydney, la catedral de esta gran ciudad está bajo la advocación de Santa María Auxilio de los Cristianos, que además es la santísima patrona de Australia. Hay que tener en cuenta que la actual sociedad australiana es muy plural y no tiene establecida una religión común. Sin embargo, el cristianismo en general es el culto al que pertenecen sus habitantes en su gran mayoría, por lo que ocupa el primer lugar entre las religiones del país. Según encuestas realizadas recientemente dentro del cristianismo, existen dos grandes grupos, los católicos y los protestantes. Estos dos grupos están a un mismo nivel en la cantidad de fieles declarados, pero no de practicantes. En cuanto a los católicos, al principio del siglo XIX, el gobierno de este territorio no permitía que hubiera sacerdotes católicos y era hostil al catolicismo, porque lo consideraban una superstición ignorante y la relacionaban con los rebeldes irlandeses. Actualmente, los católicos representan la cuarta parte de la población de todo el país, porque si los primeros habitantes llegados fueron irlandeses de religión católica, los numerosos migrantes llegados a Australia en las últimas décadas, procedentes de países hispanoparlantes o países católicos, dicen o se definen en su mayoría que profesan un culto católico. Otra cosa muy distinta es que sean realmente practicantes de la religión que declaran y se atribuyen. Como sabemos, la imagen de esta advocación de Nuestra Señora nos presenta una figura maternal y dulce de ella con el niño Jesús en sus brazos. Esta advocación en esta parte del mundo viene a expresar y simbolizar una guía y la unidad de la comunidad de países que están puestos bajo esta advocación en Oceanía y parte del este asiático, formando una importante comunidad de fieles en la que están integrados y forman parte de la Iglesia Católica. En Australia, la Iglesia Católica está estructurada jerárquicamente, resultando muy similar a una diócesis europea. Esta situación fue establecida en el año 2012 por su santidad el Papa Benedicto XVI mediante la Constitución Apostólica Anglicarum Coetibus. De esta manera se integraron todos los que fueron en su día evangelistas y que se convirtieron y declararon católicos en Australia, Japón y parte de algunos países orientales del continente asiático de influencia inglesa. El propósito de esta advocación permite a los antiguos anglicanos mantener elementos de su liturgia y tradición patrimonial anglicana, estando en plena comunión con la Iglesia Católica. Aunque mi corazón se inquiete o tenga mil ocupaciones, a tu lado quiero estar y tus palabras escuchar. Aunque mi corazón se agite o tenga mil preocupaciones, solo una cosa es necesaria. Nuestra Señora de la Cruz del Sur es la misma advocación que María Auxiliadora. Lo que ocurre es que, desde muy pronto, algunos fieles la empezaron a llamar con este nuevo nombre, porque lo consideraron más adecuado y se rinde homenaje a la constelación más importante del hemisferio sur o austral del planeta Tierra. Dicha constelación
ha sido desde siempre guía de los navegantes de este hemisferio terráqueo. No nos podemos ni debemos olvidar de la Basílica Menor y Catedral Metropolitana de Santa María Auxiliadora de los cristianos en la gran ciudad que es Sídney, capital del estado australiano de Nueva Gales del Sur. Una ciudad con unos 6 millones de habitantes aproximadamente, que ostenta la capitalidad del catolicismo en Australia. La primera iglesia que se construyó en el centro de la ciudad entre el siglo XVIII y el XIX sufrió varios cambios, reformas y ampliaciones a través de los años hasta llegar a la basílica que actualmente se conoce. Una magnífica iglesia neogótica, de gran belleza. Es la iglesia mayor y más grande del país, pero no la más alta. Es además el santuario nacional católico de Australia. El título de Basílica Menor se le concedió en el año 1930 por su santidad el Papa Pío XI. Sídney fue fundada el 26 de enero de 1788 como colonia penal para los presos que traían desde Inglaterra. Su primer evangelizador fue el reverendo Richard Johnson, de la Iglesia de Inglaterra, pero no se autorizó la presencia de un sacerdote católico a pesar de la gran cantidad que había de católicos irlandeses. Hasta 1820 no hubo representantes oficialmente de la Iglesia católica hasta que llegaran los padres Connolly y John Terry. El primero se desplazó a la isla de Tasmania y el segundo se quedó en Sídney, quien tuvo una piadosa y futura visión de una gran iglesia de piedra dorada dedicada a la Madre de Dios, con 2 torres gemelas en la fachada principal. Pasaron 180 años y aquella visión se hizo realidad con la construcción de 3 edificios intermedios. Aquella primera iglesia católica, de techo de paja, se hallaba en lo que ahora se conoce como Hyde Park, pero fue destruida por un incendio. La primera piedra de la nueva iglesia de Santa María se puso el 29 de octubre de 1821. Era una estructura en forma de cruz, de piedra simple, con inicios de estilo neogótico, tan de moda en aquel tiempo. El sacerdote John Bede Poulding fue el primer arzobispo de la Iglesia Católica en Australia. El año 1851 se realizó la primera modificación de este futuro templo. El 29 de junio de 1865, esta naciente iglesia quedó nuevamente destruida por un incendio. El padre McEnroe, el siguiente arzobispo, se ocupó de planificar y de recoger fondos para reconstruir la base de lo que hoy es la basílica que conocemos. Este proyecto llegó a las manos del arquitecto más famoso en construcciones neogóticas de nombre William Ward, quien dijo, en referencia a este proyecto de construcción eclesial, lo siguiente: cualquier plan, cualquier estilo, cualquier cosa que sea hermosa y grande en la medida de nuestro poder. Este mismo arquitecto fue el autor de la Catedral de San Patricio de Melbourne, que, construida de madera, también sufrió un incendio. El arzobispo Poulding, en 1868, puso la primera piedra de la actual Basílica Menor, pero no la vio terminar, ya que murió prematuramente. Su sucesor, Roger Vaughan, presidió la misa de dedicación y dio el primer repique de las nuevas campanas. El siguiente arquitecto de esta gran iglesia fue John Young, también autor de la abadía de Annandale,
En 1928 el arzobispo Kelly se dedicó a finalizar el templo para la celebración del 29 Congreso Eucarístico Internacional. Los restos mortales del arzobispo Vaughan y de los primeros sacerdotes y obispos fueron enterrados en la cripta de esta catedral, que está titulada como Capilla de los Santos Irlandeses. Con la ayuda económica del gobierno australiano, con motivo de la celebración del nuevo milenio, el año 2000, se terminaron de construir las dos bellas torres de la fachada principal de la Catedral de Santa María. En 2008, esta catedral se convirtió en el foco central de la Jornada Mundial de la Juventud, siendo visitada por el Santo Padre Benedicto XVI, el 19 de julio de este mismo año. El que Australia haya sido la primera nación del mundo en declarar a Santa María Auxiliadora de los cristianos como Santísima Patrona en 1844, cada 24 de mayo, pasó a convertirse en la fiesta patronal del país y ha seguido siendo, hasta ahora, un día de gran solemnidad y respeto. La Catedral de Sídney también ha asumido otro título, el de Inmaculada Madre de Dios, además de auxilio de los cristianos. Australia y Oceanía se predisponen y se ofrecen a esta advocación mariana con la esperanza de recibir su protección y auxilio a perpetuidad, con el agradecimiento por las gracias que se puedan obtener de la Madre Celestial. Sí, acepto, Madre, sí, tomar tu mano, sí, subir el monte, besar la cruz, morir con Cristo. Sí, aunque esté noche, sí, si te estoy mirando, acepto, Madre, morir por ellos, sembrar el mundo, si voy contigo. Oración. Oh María, gran auxiliadora de los cristianos, ruega a Dios que proteja a todo ser humano seguidor de Cristo, tu Hijo, que se haya entregado a ti para todos los tiempos. Así sea, Madre. Acabamos de ofrecerles, dentro del programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de la Cruz del Sur, o Auxilio de los Pecadores, patrona de Australia. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico caminosdemaria@radiomaria.es. Pueden volver a escuchar este capítulo e incluso descargarlo en la sección podcast de la página web de Radio María o pedirlo en el teléfono 91 8 22 80 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. María, llena de gracia, el Señor está contigo. Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.